llega Rubén Ferrari como todos los sábados. Muy bien, que ahí andaba dando vueltas por el centro y nos va a contar en un ratito por dónde anduvo y bueno, las noticias de la semana, ¿sí? de la MUNI, del Consejo Deliberante y demás. Pero bueno, ayer a la tarde, a las 16 horas, nos enterábamos del índice de inflación del mes de abril, ¿sí? Que estaba dando el INDEC. Y enseguida ahí busqué en el teléfono, digo, necesito localizarlo al compañero y amigo Gustavo Casiotti para que pudiéramos conversar, que en realidad es cierto, este es un tema que afecta al bolsillo, y no solamente el bolsillo, sino que la preocupación, la cabeza, la mente de muchos y muchas argentinos y argentinas que realmente estamos preocupados por el tema de la inflación. Buen día, Gustavo. Gracias primero por la nota y por acompañarnos en el estudio, ¿sí? Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, un gusto por poder compartir este rato para abordar uno de los temas centrales de la economía argentina. Creo que indiscutiblemente la inflación se ha instalado como el eje rector de estos últimos tiempos por varios motivos. Primero, como ustedes bien comentaban, porque de hecho afecta el bolsillo del consumidor, lesiona la capacidad de compra, termina siendo además un motivo de preocupación y ocupación por parte del gobierno, que ve en la inflación una problemática de carácter político, y para la oposición también es, a mi entender al menos, el eje central, porque es una oportunidad para limar, para denostar a la gestión de turno. Y además la inflación tiene un efecto muy particular, porque termina siendo cadena de transmisión que afecta a otras variables económicas. Porque en función de los niveles de inflación se tocan o se ajustan la tasa de interés o el ritmo de devaluación. Entonces tiene un efecto que no solamente queda en el hecho, más preocupante por cierto, de deterioro de la capacidad de compra, porque sistemáticamente el precio de los productos y servicios que consumimos crece más rápido que el ajuste de los ingresos, sean salarios o jubilaciones, sino porque además es un factor que incide y determina otras variables. La tasa de interés obviamente también es un tema central de la economía, porque en la medida en que aumente, como habitualmente se dice, enfría la actividad económica, porque se genera un desaliento para tomar créditos, para realizar inversiones. Y es un tema altamente preocupante y que está en la tapa de la escena económica y política actual. Sí, digo, y cuando uno empieza a analizar esta situación y trata de buscar responsables, ¿no? Digo, porque esto no es por osmosis, no se da por una situación que es un regalo, digo, o algo que no lo podemos explicar. Digo, hay razones específicas, ya sean razones políticas, razones económicas, razones de gestión, digo, porque en esto también la cuestión de estas políticas llevadas adelante, digo, el gobierno ha tratado a partir de precios cuidados, precios justos en su momento, todas esas variables de ir equiparando, pero no le ha encontrado la vuelta, digo, ¿no? Me parece, Edgardo, absolutamente central el planteo, porque hay una tendencia, como no podría ser de otra manera, a visualizar los efectos de la inflación, que son medianamente consabidos más allá de algunas ampliaciones que generamos en el bloque anterior. Pero el tema central es poder determinar cuáles son las causas, porque a partir de ahí vamos a tener más chances como país de acercarnos a la solución. En principio te podría decir, como también lo ha certificado el propio Fondo Monetario Internacional, que en la Argentina las causas son múltiples. Se habla de multicausalidad. Ahora, si tuviéramos que focalizarnos en las que realmente están impactando hoy en nuestro país, tendríamos que hablar de expectativas, de especulación y de puja distributiva. ¿Qué es la puja distributiva en un marco de crecimiento económico? Porque esa es la realidad que tiene nuestro país, más allá de situaciones puntuales, de determinados momentos como el actual, en donde podemos verificar cierto amesetamiento. La economía argentina está creciendo. Vemos niveles récord de despacho de cemento, de producción automotriz, prácticamente todas las variables, más allá del comportamiento de algún mes en forma puntual, crecen. La puja distributiva lo que procura es, aprovechando la posición dominante de algunos actores económicos,
de carácter monopólico o oligopólico, que significa que son muy poquitos que manejan el mercado, procuran apropiarse de esa renta adicional generada, de esa paritaria que consiguió el trabajador, de ese aumento que va a cobrar el jubilado. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene una posición de fuego, una posición dominante que le permite justamente avanzar vía aumento de precios con ese excedente que está en el bolsillo del consumidor. Podemos sintetizar en estas tres las causas principales, porque todos aquellos que durante años nos hicieron creer que las causas eran monetarias, que estaban relacionados con la emisión monetaria. Escuchamos recientemente al presidente de la Corte Suprema de Justicia decir: estamos en un momento de emisión descontrolada. Le cuento al presidente de la Corte que en términos reales la emisión está por debajo de la inflación. No se corresponde sus dichos con la realidad. En parte también por los condicionamientos o exigencias del Fondo Monetario Internacional, que nos obliga a tener la emisión monetaria acotada. Ejemplos en nuestra economía de los últimos 10 años, para no irnos más atrás, tenemos un montón en donde no se verifica una correlación entre el aumento de lo que gasta el Estado, entre el aumento de la emisión monetaria o de las paritarias en cuanto al aumento de los precios. No hay una correlación directa, porque nosotros, por ejemplo, durante el año 2018, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, el país no podía emitir, recordarán, ese periodo de emisión cero, y sin embargo tuvimos una de las inflaciones más altas. Lo mismo con el gasto, déficit cero. El Estado no podía gastar más de lo que le ingresaba y sin embargo tuvimos inflación. Entonces, evidentemente la inflación viene por otro lado. Y en el estudio de esas causas me parece que está el principio de la solución. Sobre todo en un marco, el que hemos experimentado en estas últimas semanas, de fuertes especulaciones, teñidas con claras intencionalidades políticas que explican esa cobertura, ese aumentar por las dudas, en ese generar zozobra para propiciar el aumento de los precios que pagan en definitiva o padecen todos los consumidores, pero particularmente aquellos que tienen menores ingresos. Gustavo, cuando vos dabas las tres causales, yo anotaba acá y era el tema de la especulación, digo, porque creo que es uno de los grandes factores. Aumento por si las dudas, o aumento porque quiero aumentar, porque tengo el producto y lo quiero hacer, digo, y creo que ahí es donde el Estado, digo, el gobierno, con medidas determinadas, tiene que salir a una pelea realmente para que esa especulación no se genere. Digo, la Secretaría de Comercio, digo, a través de sus inspectores, de sus cuadros, ¿no? Que pueda salir, digo, a verificar que si hay un producto que tiene que valer tanto, valga ese precio y que no se especule, digo, en el aumento. Pero también, digo, por ahí a veces se genera esto de buscar por ahí la parte más débil. ¿Quiénes son? Y el pequeño y mediano comerciante. Y en realidad el pequeño y mediano comerciante no es el que genera el valor de especulación. A él le venden el producto en un monto determinado y tiene que tener un margen de ganancia para pagar todo lo que tiene que pagar y a su vez para que le quede una rentabilidad. Pero no son los pequeños y medianos comercios de Mar del Plata, para tomar un ejemplo, los que mueven la economía respecto a esta situación, sino que son otros formadores de precios, ¿no? Varias reflexiones, Edgardo. Primero, visualizar precisamente quiénes son efectivamente los especuladores, porque en nuestro país especula el que retiene cosecha, por ejemplo, claro, el que retiene mercadería justamente especulando con un mayor precio. Especula el que importa bienes, piezas, partes o bienes de consumo al tipo de cambio oficial, porque ese es el único tipo de cambio por el cual se canalizan las operaciones de comercio exterior, y esto, digámoslo, se importa y se exporta por el mercado único de cambios, por el tipo de cambio oficial, pero ni bien se importa la mercadería, se trae al país, automáticamente se pasa esa lista al dólar blue. Y el otro tema que vos planteás, que me parece muy interesante, es tener en claro que puede especular, más allá de situaciones puntuales, el que tiene la capacidad o la envergadura para hacerlo. Plantear que hoy por hoy la pequeña y mediana
empresa o el pequeño y mediano comercio tiene la capacidad para generar aumentos de precio per se para tratar de cubrirse, es un poco infantil, diría yo, más allá de que es cierto, muchos comerciantes descartando que el mes siguiente va a volver a registrarse un aumento de los productos que comercializa del orden del 7 u 8%, en muchos casos anticipa el aumento, pero evidentemente no es una fuente de generación de inflación, sobre todo en el caso de los productos de la canasta básica, en donde lamentablemente, y pese a lo virtuoso de la herramienta que ha desplegado el gobierno del programa de precios justos en la práctica, adolece de muchas inconsistencias, porque ese programa se aplica únicamente en las grandes superficies o en los supermercados, para los cuales se le exige tener un tope de aumento, que hasta el mes pasado era del 3,2%. Pero sin embargo, para la venta al resto de los formatos, por donde se canaliza el grueso de los productos que consume la gente, las listas están liberadas. El mismo productor de alimentos vende con el 3,2% al supermercado y con el 9% al formato más pequeño, que son almacenes, autoservicios, supermercados chinos, ferias comunitarias. Entonces, ahí tenemos un problema porque se genera una brecha de precios, no por el abuso del pequeño y mediano comerciante, sino porque de hecho esa pyme está comprando más caro. Entonces, ahí el Estado tiene, a mi entender, que regular esa situación para que no se generen inequidades, para que se achique la brecha y para evitar la migración de clientes que con justa razón buscan mejores precios en los supermercados. Todavía el negocio pyme sigue concentrando 8 de cada 10 productos. ¿Por qué? Porque como su clientela básicamente son las capas medias y los sectores de menores ingresos, que en general tienen largas jornadas de trabajo, entonces no les queda tiempo para ir a buscar precios, muchas veces no tienen medio de locomoción y las más de las veces no tienen cupo en las tarjetas de crédito que justifiquen un viaje a un súper en donde cargar un chango significa mucho más que 2.000 o 3.000 pesos. Gustavo, digo, también esto por ahí en las pequeñas y medianas, pequeños y medianos comercios, el tema de las aplicaciones que tienen descuentos días determinados y eso, también a veces el comprador espera al jueves, al viernes, al sábado, domingo, porque sabe que en el almacén de barrio tiene ese descuento del 30-35%, como es lo de la cuenta de NI, por un ejemplo, y busca eso también, digo, y en el negocio de cercanía, digo, también es una opción para tratar de ahorrar. Pero vos sabés que, por ahí, lo que vos recién decías de los formadores de precio, Cristina fue muy claro en su última salida, cuando hizo el último discurso, que mostró el listado de empresas y la cantidad del mercado que tienen de cada producto. Digo, y es eso. Y ya lo dijo en La Plata en su momento cuando decía, fíjense en quiénes son los que se van a quedar con la renta, ¿sí? Con la ganancia de nosotros le vamos a aumentar al obrero, le vamos a aumentar al laburante, pero alguien se va a querer apropiar de esa renta. Y es lo que pasó. Es lo que pasó, es esto, ¿no? De que estos grandes monopolios que tienen de determinados productos un alto porcentaje, digo, se terminan quedando con la renta del laburante, ¿no? Esta información, que me parece muy relevante, la ha explicado muy bien el INDEC, en donde a partir de informes de distribución de la riqueza generada, esto es del PBI, de lo que el país genera en un año, evalúa con cuánto se queda el sector asalariado, el trabajador, y con cuánto se queda el capital. De aquel famoso 50-50 que supimos tener, a partir del año 21 particularmente, el año 21 y el año 22, se produjo, por tomar simplemente un periodo cercano de 2 años, una merma en la participación. Y es lógico, porque en definitiva lo que le falta en el bolsillo al consumidor es lo que está en los balances de las grandes empresas en el rubro utilidades. Han registrado ganancias extraordinarias, básicamente producto del aumento sistemático de los precios, que ha generado una transferencia de recursos de las capas medias, del sector productivo y comercial de las pymes y de los trabajadores hacia las grandes corporaciones. ¿Cómo se soluciona este tema? Porque es una cuestión recurrente, evidentemente democratizando la economía.
Seguramente la economía social, las cooperativas, el rol de las pymes debidamente apuntalado por el Estado sea parte de la solución para empezar a quebrar esta hegemonía que tienen las grandes empresas. Como vos bien decías, un productor maneja 70 u 80% del mercado. Un productor de plástico, que es un insumo fundamental para gran cantidad de industrias, maneja el 100% de ese suministro. Eso genera una posición dominante que le permite fijar precios independientemente de sus costos. Pero en paralelo, además de esa democratización, que va a ser un proceso lento y dificultoso, hay que poner reglas de juego con un Estado fuerte que regule estas inequidades. Por ejemplo, una cuestión que podemos estar aplicando, que todavía creo que estamos a tiempo, es hacer extensivo el programa de precios justos a todos los comercios, para que todos reciban el mismo precio, más allá de las diferencias de escala que puedan tener los grandes, que siempre hubo. Pero poner en un pie de igualdad, en forma equitativa, a todos los comercios, para evitar justamente que se genere una brecha que se traduce, como sucedió sin ir más lejos en este último informe del INDEC, en aumentos promedio de alimentos del orden del 10%. Digo, y vos también planteabas el tema de la oposición, ¿no? Digo, porque esto también tiene mucho que ver. La oposición en una sintonía con los medios, digo, nacionales, estos, podríamos decir, medios que están trabajando y articulando con la oposición, digo, tienen un rol no menor. En la cuestión, digo esto, ¿no? De la gente, cómo le llegás a la gente al hogar y el aumento de los precios. Y yo ayer veía algunos móviles diferentes en las puertas de los supermercados, hablando con la gente. Digo, eso es lo que también genera en la gente esa situación de desconfianza, de falta de ánimo, y van influyendo también, ¿no? Porque evidentemente, Edgardo, cuando uno trata de entender el comportamiento abusivo de los grandes formadores de precios, de las grandes compañías, de los grupos concentrados, uno necesariamente tiene que generar dos análisis. Por un lado, esta permanente voracidad por maximizar utilidades, que hace a la esencia de la empresa capitalista. Y no está mal, por eso el Estado tiene que estar para controlar, para regular, para fijar límites y generar una sociedad equitativa. Pero al mismo tiempo, evidentemente, hay una gran intencionalidad política en donde ese aumento de precio termina siendo un condicionante para el gobierno de turno y termina siendo una herramienta muy poderosa para inclinar los votos en el marco de un año como este electoral. Me parece que la ciudadanía no puede ser inocente en ese sentido y tiene que visualizar cuál es el objetivo final de muchos grupos económicos que aumentan no solamente para ganar más, sino para generar un daño y capitalizarlo en favor de determinadas opciones políticas que están relacionadas, por lo menos a mi entender, con un modelo económico reñido con la realidad de la gente, que no le terminaría favoreciendo a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque no favorecería el mercado interno, no favorecería la industria nacional, y eso obviamente pone en jaque a la sociedad y los intereses del grueso de los argentinos que dependemos del mercado interno. Las pymes, el enorme universo de las pymes son mercado interno dependientes, porque el destino principal de sus productos son los argentinos, más allá de que algunas exporten. Entonces me parece que hay que hacer un análisis un poquito más amplio para entender cuál es la intencionalidad detrás de un aumento de precios. No solamente implica ganar más, sino que se procura capitalizar políticamente en un sentido que evidentemente es contrario a los intereses de las mayorías. Digo, y lo que ha pasado en estos días, y recién hablábamos de los medios, vos ves en los medios nacionales cómo van a Mendoza, cómo van a los pueblos periféricos, digo, fronterizos de nuestra Argentina, y ves cómo uruguayos, cómo chilenos entran, ¿no? Y se llevan los changuitos de mercadería, y también el hecho de cómo hacen subir los valores, porque vienen al cambio con un montón de plata más, digo, y eso genera también que nos termina perjudicando a nosotros como argentinos, porque si vienen de afuera, vienen de Uruguay a comprar
el azúcar porque les parece barato a 600 pesos y nosotros argentinos vamos a terminar pagando. Digo, y creo que ahí el Estado también tiene que hacer algo. Vos sabés que coincido con eso y me parece que tenemos que avanzar más allá del tan reclamado, nosotros desde APIME venimos insistiendo con esta cuestión desde hace mucho tiempo, el compre argentino, el compre marplatense para priorizar la producción y la mano de obra local. También en estas condiciones tendríamos que pedir que haya una venta argentina para que el ciudadano argentino tenga una prioridad en este marco de volatilidad de precios y de alguna manera se marquen diferencias con respecto al resto, no para no incluir o ser permeable de los compatriotas de los países vecinos, pero sí para marcar una diferencia a favor de los nuestros en este marco de disparada de precios. Digo, y para ir terminando, le tenemos que decir al señor intendente, porque el último aumento que se dio del aumento del boleto lo toma en base a la inflación, ¿viste? 186,77 aumenta a partir del 19 de mayo. Tomó como base la inflación. Dijo, no, hay que tomar como base la inflación y esto. Bueno, si se tomara como base la inflación desde el momento que él asumió en Mar del Plata, el boleto tendría que estar saliendo a 90 pesos. Digo, porque ahora se suben todo al caballito de la inflación y nos hacen pagar casi 187 pesos el boleto. El plano, digo, llega a 300 pesos, algún que otro, cuando tenés que hacer llegar a Sierra Los Padres, llegar a Batán y demás. Dijo el intendente que el aumento del boleto es por la inflación. Entonces, si vamos a tomar ese parámetro, le tenemos que decir al intendente y a los concejales que le dieron potestad al intendente que si tomamos desde el momento que inició la gestión Montenegro hasta este momento, el boleto de colectivo, el marplatense y el batanense lo tendría que estar pagando 90 pesos. Parecería que la inflación da piedra libre para cualquier tipo de reclamo, porque muchas veces se instala la inflación como si fuera una cuestión abstracta en donde nadie se hace responsable, nadie la provoca. Es más, hasta tal punto que gran parte del empresariado que se reunió con el secretario de Comercio Interior para pedir que finalmente se logró un aumento del tope permitido para los precios de los productos de la canasta básica que están incluidos dentro del programa de precios justos para pasar del 3,2 al 5%, la excusa fue la inflación. Pero yo me pregunto, esa inflación, ¿quién la generó? Los propios formadores de precios que ahora pretenden validar nuevos aumentos a partir de una inflación que ellos mismos generaron. Una cosa. Gustavo, un placer realmente escucharte. Es dejarte hablar porque realmente tenés un conocimiento y sos un apasionado del tema también, un estudioso. Así que agradecerte, esperemos que a los oyentes de Propuesta Joven les haya servido esta charla. Por supuesto que nosotros vamos a subir la nota a nuestro canal de YouTube, la vamos a viralizar, porque me parece que es importante, que la gente sepa. Y como un último mensaje, es un año electoral, Gustavo. Y sabemos que la economía va a tener mucho que ver en esta cuestión. Un mensaje para el oyente, para el amigo o la amiga que nos escucha sábado a sábado, que a veces se deja llevar, por estos cantos de sirena, pero que hay que tener mucho cuidado porque por ahí lo que puede llegar a venir, no dudamos que va a ser peor, ¿no? Si no se elige bien. Nosotros particularmente nos parece que estamos en un momento bisagra, en donde están en disputa dos modelos de país y la ciudadanía a través de su voto tiene que necesariamente reflexionar para que no termine pegándose un tiro en los pies. Estamos atravesando momentos de gran incertidumbre, de gran volatilidad, la inflación impacta no solamente en el bolsillo, sino en el ánimo de gran parte de los argentinos, sean consumidores, sean trabajadores, sean empresarios, pero lo que no tenemos que perder de vista es que tenemos siempre que apoyar proyectos que prioricen el mercado interno, el desarrollo de la industria nacional y la defensa de nuestros recursos naturales. Nos parece que cualquier canto de sirenas que trate de vendernos las cosas cambiadas van a generar un deterioro mayor y irreversible en la economía y en la vida de los argentinos. Creemos que tenemos que profundizar
cuestiones que hoy por hoy no fueron suficientemente desarrolladas. Tenemos que generar una sintonía fina. Hay mucho por corregir, pero estamos convencidos que el camino es el de un proyecto nacional popular que tenga a la gente, al consumidor, al trabajador, al empresario pyme como protagonista de ese modelo. Muchísimas gracias, Gustavo. Por supuesto, te volveremos a convocar en cualquier momento y bueno, agradecerte por la nota, ¿sí? Gracias a ustedes.